Me llamo Elaine Wake y a mis 32 años, nunca pensé que sería humillada públicamente por mis propios padres. Como artista con dificultades de una adinerada familia de Connecticut, siempre intenté ganarme su aprobación a pesar de haber elegido un camino diferente al de mi hermano, Jason, el niño de oro. Cuando llegué a su mansión para la celebración anual del cumpleaños de mi padre, no tenía ni idea de que esa fiesta en particular lo cambiaría todo ciertamente. Nunca esperé escuchar esas palabras aplastantes de mi padre o presenciar lo que mi abuela Rose hizo después. Antes de continuar con mi historia, déjenme saber desde dónde me están viendo en los comentarios y suscríbanse si quieren saber cómo pasé de ser llamada un fracaso a encontrar mi verdadero valor y confíen en mí. Lo que mi abuela hizo lo cambió todo. Para entender lo que pasó esa noche, necesitan conocer a mi familia. Crecí en una extensa casa colonial de 6 habitaciones en Greenwich, Connecticut, donde el éxito se medía por el tamaño de tu cartera de inversiones y a qué universidad de la Ivy League asistías. Mi padre, Richard Wake, construyó su imperio inmobiliario desde cero, empezando con una sola propiedad a los 20 años. Con el tiempo, desarrolló complejos comerciales de lujo en toda la costa este. Para cuando yo nací, él ya valía millones. Mi madre, Catherine, venía de dinero antiguo. Su familia tenía conexiones bancarias que se remontaban a 4 generaciones. Conoció a mi padre en una gala benéfica cuando ambos tenían 25 años. Y según la tradición familiar, ella vio en él la ambición que sus padres siempre habían valorado. Se casaron en un año. Jason es 4 años mayor que yo. Desde el principio, él fue el heredero perfecto del legado de los Wake. Él se destacaba en todo lo que hacía. Sobresaliente en todo, campeón de tenis, capitán del equipo de debate, luego estudiante de Yale, seguido por la Escuela de Negocios de Harvard. Se unió a la compañía de mi padre justo después de graduarse y rápidamente se demostró a sí mismo al asegurar 3 grandes acuerdos de desarrollo en su primer año. Yo era diferente. Mientras Jason calculaba márgenes de ganancia por diversión, yo dibujaba en cuadernos y cubría las paredes de mi habitación con pinturas. El arte me salía de forma natural, inyectando color a lo que se sentía como nuestra existencia monocromática. Cuando gané una competencia de arte Region a los 14 años, mis padres asistieron a la ceremonia, pero pasaron el viaje a casa discutiendo las solicitudes universitarias de Jason. La reacción de ellos a mis proyectos creativos no fue un rechazo directo, fue algo más insidioso, un tibio reconocimiento seguido de una redirección. Eso es lindo, cariño, pero ¿has considerado la escuela de negocios? No hay un futuro real en el arte. Lo intenté. Dios, como intenté ser lo que ellos querían. Después de la secundaria, me inscribí en clases de negocios en la Universidad de Nueva York para complacerlos. Durante 2 años miserables, estudié marketing y finanzas, muriendo un poco por dentro cada día. Una noche, durante la semana de exámenes finales, llamé a mi madre llorando porque no podía soportar otro día de hojas de cálculo y análisis de mercado. Solo necesitas esforzarte más, dijo ella. Jason nunca se quejó de sus cursos. Esa fue la noche en que decidí abandonar y transferirme a la escuela de diseño de Rhode Island. La decepción de mis padres fue palpable. Mi padre se negó a hablarme durante 3 meses. Cuando finalmente lo hizo, fue para informarme que pagarían mi matrícula, pero nada más. Si vas a desperdiciar tu potencial, al menos puedes aprender a mantenerte por tu cuenta. Dijo, después de graduarme, me mudé a un pequeño estudio en Brooklyn. Para pagar el alquiler, daba clases de arte en un centro comunitario mientras intentaba construir mi portafolio. Mi trabajo estaba empezando a recibir atención de pequeñas galerías, pero nada que se tradujera en estabilidad financiera. Justo antes de la fatídica fiesta, había experimentado mi primer verdadero avance. Una pequeña pero respetada galería en Chelsea había accedido a presentar 3 de mis piezas de técnica mixta en una exposición colectiva. La exposición no me haría rica, pero se sintió como una validación después de años de lucha. Durante todo esto, mi abuela Rose fue mi única verdadera aliada. Ella era diferente al resto de la familia. Ella había crecido en circunstancias modestas en Ohio antes de conocer a mi abuelo, quien ya trabajaba para el banco propiedad de la familia de mi madre. Rose nunca olvidó de dónde venía, incluso después de casarse con la riqueza. Tenía una calidez que estaba ausente en mis padres y solo ella parecía entender mi necesidad de crear. Tu arte le habla a algo verdadero, me dijo una vez mientras visitaba mi pequeño apartamento. Se paró frente a un gran lienzo abstracto en el que había estado trabajando durante semanas. Richard y Catherine nunca han entendido que no todo el valor puede medirse en dólares. Cuando ella miraba mi trabajo, realmente lo veía, y a través de sus ojos, a veces podía creer que lo que hacía importaba. La noche antes de la fiesta, Rose me llamó. Estoy deseando verte mañana, querida, dijo. Había algo en su voz, una cualidad de saber que no pude interpretar del todo. ¿Está todo bien, abuela?, pregunté. Todo está exactamente como debe estar, respondió ella. Solo recuerda que estás exactamente donde necesitas estar en tu camino. No tenía idea de lo que quería decir en ese momento,
pero pronto lo descubriría. El día de la fiesta, me desperté con un nudo en el estómago. Estas reuniones familiares siempre me hacían sentir inadecuada, pero no podía faltar a la celebración del 60 cumpleaños de mi padre sin causar aún más fricción. Pasé una hora probándome diferentes atuendos, finalmente decidiéndome por un simple vestido negro que no provocara críticas de mi madre, quien una vez se había referido a mi estilo personal como deliberadamente bohemio. Como regalo, habían marcado un retrato a carboncillo que había dibujado de mi padre a partir de una vieja fotografía tomada cuando completó su primer gran proyecto de construcción. Me había tomado semanas hacerlo perfecto, capturando el orgullo y la determinación en su rostro más joven. No podía permitirme nada caro, pero esperaba que el toque personal significara algo. El viaje en tren de 2 horas a Connecticut me dio mucho tiempo para ensayar conversaciones y preparar respuestas a las inevitables preguntas sobre mi hobby y cuando planeaba conseguir un trabajo de verdad, para cuando el taxi me dejó en la entrada circular de la casa de mis padres. Mis palmas sudaban a pesar del fresco aire de octubre. La casa de la familia Walke era una imponente colonial georgiana situada en 4 acres de terrenos meticulosamente cuidados. Las ventanas de piso a techo brillaban bajo el sol de la tarde y flores de temporada bordeaban el camino de entrada en perfecta simetría. Un veley tomó mi bolso mientras me acercaba a la puerta principal, que fue abierta por Teresa, el ama de llaves, quien había trabajado para mis padres desde antes de que yo naciera. Señorita Elaine, dijo calurosamente, abrazándome. Qué bueno verla. Usted también, Teresa. ¿Cómo ha estado? No me quejo. Su madre ha estado en un estado toda la semana preparando esta fiesta. Casi 30 invitados vendrán. Bajó la voz. Su hermano y Amanda llegaron ayer. La casa ya estaba zumbando de actividad. Los encargados del catering se movían eficientemente por la espaciosa cocina de arreglos florales frescos adornaban cada superficie. Y un cuarteto de cuerdas se estaba instalando en la esquina de la gran sala. Todo gritaba riqueza de buen gusto, desde las obras de arte originales en las paredes hasta los muebles antiguos que habían estado en la familia de mi madre durante generaciones. Encontré a mis padres en el solarium, donde mi madre estaba dando instrucciones al jefe de catering. Mi padre estaba cerca, mirando su reloj y luciendo impaciente. Ninguno me notó hasta que me aclaré la garganta. Elaine, dijo mi madre con frialdad, besando ambas mejillas. ¿Llegaste? Ya me estaba empezando a preguntar. El tren llegó a tiempo, dije. Feliz cumpleaños, papá. Mi padre me dio un breve abrazo con un solo brazo. Gracias por venir. Sus ojos se desviaron de mí. ¿Has visto a tu hermano? Se suponía que me traería los informes trimestrales para revisarlos antes de que llegara todo el mundo. Antes de que pudiera responder, Jason entró en la habitación con una carpeta manila en la mano. A sus 36 años, mi hermano se había convertido en la viva imagen de nuestro padre. 1,82 metros de altura, con hombros anchos y la postura segura de alguien que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Su esposa Amanda lo siguió unos pasos detrás, elegante en un vestido de diseñador que probablemente costó más de 3 meses de mi alquiler. Aquí tienes, papá, dijo Jason, entregando la carpeta. Los ingresos subieron un 15% con respecto al último trimestre. Me notó y su expresión cambió a una sonrisa practicada. Hola, hermanita. ¿Qué tal te va la rutina de artista que se muere de hambre? Jason, lo regañó Amanda suavemente, luego se volvió hacia mí con genuina calidez. Elaine, es tan bueno verte. Me dio un abrazo adecuado, susurrando, me encanta ese vestido en ti. Amanda siempre había sido amable conmigo. Ella trabajaba como cirujana pediátrica, la única persona en la familia inmediata que había forjado su propio camino en lugar de seguir la dinastía financiera de los Boque. A veces me preguntaba cómo había terminado con mi hermano, cuyos valores parecían tan diferentes a los de ella. Richard, los Henderson acaban de llegar, anunció mi madre, señalando hacia la entrada de la casa donde se podían escuchar voces. Deberíamos saludarlos. Mis padres se alejaron, sin decirme otra palabra. Jason me dio una palmada en el hombro y dijo, nos pondremos al día más tarde, antes de seguirlos. Amanda me dedicó una sonrisa de disculpa antes de unirse a su esposo. Sola, deambulé por el salón principal, donde los invitados comenzaban a llegar, los socios de negocios de mi padre, amigos del club de campo y parientes de ambos lados de la familia se filtraban. Todos vestidos impecablemente y llevando regalos de aspecto caro. Reconocí al alcalde de nuestro pueblo, un senador estatal y varios promotores prominentes que competían con la compañía de mi padre. Hice pequeñas charlas con personas que apenas me recordaban, mientras escuchaba constantemente fragmentos de conversación sobre los recientes logros de Jason. Le escuché que tu hermano acaba de cerrar el trato de Portland. Jason mencionó, todavía te dedicas al arte. El subtexto siempre era el mismo. ¿Por qué no podría ser más como mi exitoso hermano? Una hora después de la fiesta, escuché a 2 de los amigos de mi padre discutir el gran anuncio que estaba planeando para la cena. Richard ha estado planeando esto por meses, dijo uno. Un gran movimiento para el legado.
Fui a rellenar mi copa de vino cuando sentí una mano en mi brazo. Me giré para encontrar a mi prima Sofía, la hija de la hermana de mi madre que trabajaba como abogada en Boston. ¿Cómo te mantienes?, preguntó en voz baja. Tan obvio, solo para alguien que sabe qué buscar. Ella miró alrededor de la habitación. Estas reuniones son como una guerra psicológica. Me reí, agradecida por el momento de comprensión. ¿Qué tal la vida en el derecho corporativo? Destruye el alma pero es lucrativa, dijo con una sonrisa seca. Vive indirectamente a través de tu Instagram. Por cierto, tu nueva serie se ve increíble. Nuestra conversación fue interrumpida por un ligero alboroto en la entrada. Mi abuela Rose había llegado elegantemente tarde como siempre. A sus 80 años, seguía siendo una figura notable con el cabello plateado peinado en un bob elegante y una postura impecable. Llevaba un vestido azul oscuro que resaltaba sus ojos aún vibrantes. Y a diferencia de muchas mujeres de su edad, se había resistido a la cirugía plástica. Llevando sus arrugas como insignias de honor, la multitud se abrió a su paso mientras hacía su entrada, deteniéndose para saludar a varios invitados con la práctica facilidad de alguien que había navegado en la alta sociedad durante décadas. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Ahí está mi Elaine, llamó, abriéndose camino hacia mí con los brazos extendidos. La encontré a medio camino, abrazando su familiar Eromesh en el número 5 y la leve menta que siempre guardaba en su bolso. Te extrañé, abuela. Yo a ti, querida. Me sostuvo a la distancia, estudiando mi rostro. ¿Te ves cansada? ¿Te estás cuidando? Lo intento. La nueva exposición me está consumiendo toda la energía. Algo brilló en sus ojos. Bien. La creación debería costarnos algo. Bajó la voz. Tenemos que hablar más tarde. Hay cosas que deberías saber antes de que esta noche se desarrolle. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, mi madre apareció a su lado. Madre, llegas tarde, dijo, el reproche claro en su tono. Llego exactamente a tiempo para mis propósitos, respondió Catherine Rose con suavidad. ¿Nos dirigimos al comedor? Entiendo que Richard tiene un gran anuncio planeado. Mientras nos movíamos hacia el comedor formal, Rose mantuvo su brazo entrelazado con el mío. Justo antes de entrar, se inclinó cerca de mi oído y susurró. Las cosas no siempre son lo que parecen, Elaine. Recuerda eso esta noche. El comedor había sido transformado para la ocasión. La enorme mesa de caoba brillaba bajo candelabros de cristal puesta con la fina porcelana y plata que solo se sacaban para eventos especiales. Tarjetas con nombres dirigían a todos a sus asientos. Y noté con un sentimiento de hundimiento que me habían colocado lejos del centro de la mesa, donde mis padres y Jason se sentaban. Mientras que a mi abuela le habían dado el lugar de honor a la derecha de mi padre, mientras los sirvientes comenzaban a servir el primer plato, la tensión en mis hombros aumentó. Algo significativo iba a suceder esta noche y de alguna manera sabía que lo cambiaría todo. La cena transcurrió a través de múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. La conversación fluía junto con el vino caro, pero apenas probé la comida o participé en las discusiones a mi alrededor. Mi atención estaba fija en mi padre, que parecía inusualmente animado, y en mi abuela, cuya expresión serena no revelaba nada de lo que había insinuado antes. Después de que los platos de postre habían sido retirados y el café servido, mi padre se puso de pie, golpeando su copa de agua de cristal con una cuchara de plata. La habitación se fue silenciando gradualmente, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Gracias a todos por venir a celebrar este hito conmigo, comenzó. Su imponente presencia atrayendo la atención de todos. 60 años. Dicen que los primeros 60 son solo práctica. Risas educadas recorrieron la habitación. Cuando un hombre llega a esta edad, naturalmente piensa en el legado. ¿Qué quedará después de que nos hayamos ido? Para mí, esa pregunta siempre ha sido simple. Woke Developments ha sido el trabajo de mi vida, transformando los horizontes de toda la costa este. Hizo un gesto hacia fotografías enmarcadas en la pared que mostraban varios edificios que su compañía había construido. Pero los edificios, incluso los construidos para durar siglos, son solo estructuras. El verdadero legado está en las personas que formamos, la próxima generación que llevará nuestra visión adelante. Se volvió para mirar a Jason, quien se enderezó casi imperceptiblemente en su silla. Cuando Jason se unió a la compañía hace 8 años, no estaba seguro de si tenía lo que se necesitaba. No quería darle nada que no se hubiera ganado. Mi padre sonrió. No tenía por qué preocuparme. Ha superado todas las expectativas, trayendo nuevos clientes, expandiendo nuestra cartera y, más recientemente, asegurando el desarrollo de la orilla del mar de Portland, que será el proyecto más grande en la historia de nuestra compañía. Murmullos de aprobación circularon por la mesa. Jason mantuvo una expresión modesta, aunque pude ver el orgullo en sus ojos. Lo que me lleva a mi anuncio. Mi padre continuó, Catherine y yo hemos tomado una decisión con respecto al futuro de Woke Developments y la planificación de nuestra herencia. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso los camareros se detuvieron en sus movimientos.
Estamos estableciendo un fideicomiso que transferirá la propiedad de la compañía a Jason, junto con una donación en efectivo de $2.5 millones para expandir nuestras operaciones en el noroeste del Pacífico. Mi padre colocó su mano en el hombro de Jason. Hijo, has demostrado ser el digno sucesor de todo lo que hemos construido. Los aplausos estallaron alrededor de la mesa. Jason se puso de pie para abrazar a nuestro padre, luciendo genuinamente conmovido. Amanda sonrió orgullosa a su lado, aunque noté que me miraba con algo parecido a preocupación. Yo me quedé congelada con mi taza de café a medio camino de mis labios. Siempre había sabido que Jason heredaría el negocio, pero el anuncio público y la enorme suma de dinero se sintieron como una coronación. Y yo era la princesa olvidada, ni siquiera digna de mención. Pero mi padre no había terminado. Levantó la mano para pedir silencio y los aplausos se apagaron. Algunos de ustedes podrían preguntarse por nuestra hija Elaine. Todos los ojos se dirigieron hacia mí y sentí el calor subir a mis mejillas. Elaine ha elegido un camino diferente. En contra de nuestro consejo, persiguió una carrera en el arte. La forma en que dijo carrera en el arte lo hizo sonar como una fantasía infantil. Algo que se supera. Aunque hemos apoyado su educación, Catherine y yo creemos que seguir proporcionando apoyo financiero le haría un flaco favor. Mi madre asintió a su lado. Su expresión una máscara perfecta de preocupación paternal. Siempre hemos fomentado la autosuficiencia, agregó ella. La mirada de mi padre finalmente se encontró directamente con la mía al otro lado de la larga mesa. Tienes 32 años, Elaine. Has tomado tus decisiones y ahora necesitas manejar tu propia vida. La red de seguridad tiene que ser retirada en algún momento. La habitación se había vuelto insoportablemente silenciosa. Podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Seamos honestos, continuó mi padre, su voz endureciéndose ligeramente. Tu hermano ha construido algo real, ha creado valor. Después de 10 años persiguiendo tu pasión, ¿qué tienes para mostrar? Unas pocas pinturas colgadas en cafés enseñando arte a niños por un salario mínimo. Cada palabra golpeaba como un puñetazo físico. Agarré el borde de la mesa, obligándome a no llorar. Lamento ser tan directo, pero alguien tiene que decirlo. Este experimento artístico ha fracasado. Eres un fracaso en el mundo real. Es hora de madurar. Jadeos recorrieron la habitación. Incluso aquellos que podrían haber estado de acuerdo en privado con la evaluación de mi padre parecían conmocionados por la humillación pública. Vi a Jason moverse incómodo en su asiento, mientras Amanda miraba fijamente su plato, claramente mortificada. Mi visión se nubló mientras contenía las lágrimas. El candelabro de cristal sobre mí se fracturó en puntos de luz prismáticos. Había imaginado muchos escenarios para esta noche, pero nada como esto. En todas nuestras discrepancias, mis padres nunca habían sido tan explícitamente crueles, tan públicamente despectivos. Richard, murmuró alguien desde el otro extremo de la mesa. Pudo haber sido uno de los viejos amigos de mi padre, sonando incómodo con el giro que había tomado la conversación. Pero mi padre ya había dicho lo que quería decir. Levantó su copa hacia Jason y el futuro de Woke Developments. Las copas se alzaron alrededor de la mesa, aunque varios invitados parecían reacios. Yo no podía moverme. Mi propia copa permaneció intacta mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi mente corrió a través de un montaje de recuerdos. Mi exposición de arte de 5º grado, cuando mis padres llegaron tarde y se fueron temprano. Mi graduación de la escuela secundaria, cuando las felicitaciones de mi padre vinieron con un recordatorio de que Jason se había graduado con honores más altos. Mi primera exposición en una galería de Brooklyn, a la que ninguno de ellos había asistido porque coincidía con una gala benéfica. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación mientras me mantenía fiel a mí misma. Y ahora, frente a todos los que les importaban, me habían declarado inútil. Sentí una mano en mi hombro y miré hacia arriba para ver a Sofía de pie detrás de mi silla. Me dio un suave apretón, una muestra silenciosa de apoyo. Al otro lado de la mesa, mi primo David, que trabajaba como productor musical en Los Ángeles, captó mi mirada y movió ligeramente la cabeza, como diciendo, se equivocan contigo. Estos pequeños gestos me impidieron huir de la habitación llorando. En cambio, me senté derecha en mi silla, con el mentón en alto, negándome a ser quebrantada. Si algo había aprendido de años de rechazo, era como mantener la dignidad frente a la decepción. Jason estaba ahora hablando, agradeciendo a nuestros padres por su confianza en él, delineando su visión para el futuro de la compañía. Ni una vez miró en mi dirección. Sin embargo, su esposa no podía dejar de mirarme, su expresión dividida entre la simpatía y la vergüenza. No estaba segura de cuánto tiempo más podría mantener la compostura cuando un movimiento en la cabecera de la mesa captó la atención de todos.
Mi abuela Rose se estaba levantando lentamente. La habitación se quedó en silencio mientras Rose se ponía de pie. A sus 80 años, todavía atraía la atención con su porte majestuoso y su mirada penetrante. Se alisó el frente de su vestido azul y miró alrededor de la mesa, haciendo contacto visual deliberado con varios invitados antes de fijar su mirada en mi padre. Richard, dijo, su voz clara y fuerte, a pesar de su edad. Fue un gran anuncio, muy dramático. Algunas risas nerviosas sonaron alrededor de la mesa. Supongo que ahora es mi turno. Mi padre parecía confundido. Esto no era parte del programa. Madre Rose, podemos discutir los asuntos familiares más tarde si quiere. No, dijo ella firmemente. Creo que ahora es precisamente el momento adecuado. Mientras tenemos testigos. Se volvió para enfrentar a los invitados reunidos. Muchos de ustedes me conocen desde hace décadas, pero hay muchos sobre mí que no saben. Siempre lo he preferido así, observé desconcertada como mi abuela metía la mano en su bolso y sacaba un pequeño portafolio de cuero. Antes de casarme con Harold Walke, ya me había establecido en una carrera que era inusual para las mujeres en esa época. Yo era una marchante de arte y dueña de una galería en la ciudad de Nueva York. Esto no era una novedad para mí, aunque mi abuela rara vez hablaba de sus inicios. Lo que me sorprendió fue el murmullo que recorrió la sala, sugiriendo que esta era una información nueva para muchos de los presentes, posiblemente incluso para mis padres. Lo que la mayoría de esta familia no sabe, continúa Rose, es que nunca me detuve. Cuando Harold y yo nos casamos, él insistió en que vendiera mi galería, ya que no era apropiado que su esposa trabajara. Acepté públicamente, pero en privado establecí un nuevo negocio bajo un nombre diferente. A lo largo de los años, ese negocio prosperó. El rostro de mi madre mostraba un shock genuino. ¿De qué estás hablando? Papá nunca hubiera permitido eso. Rose esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción. Tu padre no sabía todo sobre mí. Catherine, las mujeres de mi generación nos volvimos bastante hábiles para manejar nuestros asuntos de manera discreta. Abrió el portafolio de cuero y sacó varios documentos. Walke Developments es ciertamente impresionante, Richard. Pero RLM Fine Arts ha estado construyendo discretamente un tipo diferente de imperio durante los últimos 50 años. La expresión de mi padre se oscureció. RLM, esa es una de las firmas de inversión en arte más prestigiosas del país. Rose Louise Madison, dijo mi abuela, deletreando las iniciales de su apellido de soltera. Yo la fundé, yo la construí, y todavía soy su dueña. Aunque he tenido excelentes gerentes a cargo de las operaciones diarias durante años. La revelación se extendió por la sala, me quedé atónita tratando de procesar esta información. Mi abuela, que siempre había apoyado mis esfuerzos artísticos, había sido una figura importante en el mundo del arte todo el tiempo. He estado observando el desarrollo de Elaine como artista desde que era una niña, continúa Rose, volviéndose para mirarme con ojos cálidos. Ella tiene lo que no se puede enseñar, visión auténtica y el coraje para expresarla. Le entregó los documentos a un camarero y le indicó que me los diera. Con manos temblorosas, acepté la pila de papeles. Estos son los documentos legales que establecen una nueva galería en Chelsea. La Galería Elaine Walke exhibirá tu trabajo junto al de otros artistas emergentes que he estado siguiendo. El espacio ya ha sido comprado y las renovaciones comienzan la próxima semana. Mírelos. Papeles, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Títulos de propiedad, registro de negocios, formularios, extractos bancarios que mostraban cuentas con fondos sustanciales. Abuela, no entiendo, logré decir. Es simple, querida. Creo en ti y estoy invirtiendo en tu futuro $2 millones para él. Lanzamiento y las operaciones de la galería. Durante los primeros 3 años. La cantidad casi igualaba lo que mi padre acababa de darle a Jason alrededor de la mesa. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. El rostro de mi padre había adquirido un tono rojo alarmante. Pero hay algo más que deben saber, dijo Rose con una nota de satisfacción en su voz. Durante los últimos 5 años, he estado coleccionando discretamente el trabajo de Elaine a través de intermediarios. Esas piezas ahora forman el núcleo de una colección especial valorada en más de $1 millón. Jade, ¿qué? Eso es imposible para nada. La valoración del arte se basa en parte en la procedencia y el contexto. Al adquirir sistemáticamente tu trabajo y colocar piezas con ciertos coleccionistas, he ayudado a establecer tu valor de mercado. Pero no se equivoquen, agregó rápidamente, no compré nada que no fuera extraordinario por sus propios méritos. Le hizo una señal a otro camarero que trajo una tablet. Rose tocó la pantalla varias veces y me la entregó. Este portafolio muestra dónde cuelgan actualmente tus piezas. 3 están en colecciones privadas en Europa, 5 están en las casas de notables coleccionistas estadounidenses. Y una hizo una pausa para hacer efecto. Fue adquirida recientemente por el Whitney para su colección permanente.
Mis manos temblaban mientras me desplazaba por las imágenes de mi trabajo en hogares elegantes y entornos de museo. Esto no podía ser real. Mi padre se había recuperado lo suficiente como para hablar. Madre, si esto es una especie de broma para demostrar un punto. Ciertamente está demostrando un punto, Richard, pero no es una broma. Pregúntale a Harris Pies. Él tiene 2 de las piezas más grandes de Elaine en su casa de Miami. Todos los ojos se volvieron hacia un hombre de aspecto distinguido al otro extremo de la mesa. Un promotor inmobiliario que competía con mi padre y era conocido por su colección de arte. Se aclaró la garganta. Es cierto, las adquirí a través de RLM el año pasado. No tenía idea de que eran el trabajo de tu nieta, Rose. Son piezas extraordinarias, que están recibiendo bastante atención de los visitantes. La validación de un coleccionista respetado envió otra ola de murmullos a través de la habitación. Mi madre parecía que se iba a desmayar. Así que, como ven, continúa Rose, volviéndose hacia mis atónitos padres. Cuando descartas la carrera de Elaine como un fracaso, no solo estás siendo cruel, sino que también eres ignorante sobre las mismas medidas de éxito que dices valorar. Ella caminó alrededor de la mesa hasta que se detuvo junto a mi silla, colocando una mano protectora sobre mi hombro. Tu hija no ha fracasado. Ha estado triunfando discretamente todo este tiempo, sin tu conocimiento ni tu apoyo. El único fracaso aquí es tu incapacidad para ver su valía. El silencio que siguió fue profundo. Mi padre abrió la boca y la cerró de nuevo, por una vez sin palabras. Jason me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, algo entre la conmoción y la reevaluación. Rose me apretó el hombro suavemente. Ahora, creo que hay pastel de chocolate para el cumpleaños de tu padre. ¿Continuamos la celebración? El resto de la fiesta se desarrolló en un borrón. Los camareros trajeron un enorme pastel de chocolate con 60 velas, y todos cantaron feliz cumpleaños a mi padre, que logró recuperar la compostura lo suficiente como para hacer un espectáculo al apagarlas. Pero la atmósfera había cambiado fundamentalmente. Donde antes había una cómoda certeza de las dinámicas familiares establecidas, ahora había confusión y recalibración. Los invitados circulaban torpemente, muchos encontrando razones para acercarse a mí con un nuevo interés. Siempre he admirado a los artistas, dijo uno de los socios de negocios de mi padre, que antes me había mirado como si no existiera en las reuniones familiares. Harris Pies entabló una larga conversación conmigo sobre mis técnicas e influencias, genuinamente interesado ahora que sabía que era dueño de mi trabajo. Mis padres permanecieron en la cabecera de la mesa, aceptando felicitaciones de cumpleaños y fingiendo que nada inusual había sucedido. Aunque la sonrisa de mi madre tenía una cualidad frágil, y mi padre bebió más whisky de lo que nunca le había visto consumir. Jason se me acercó mientras hablaba con Harrison. ¿Podemos hablar en privado un minuto?, preguntó, su confianza habitual notablemente disminuida. Entramos en el estudio de mi padre, una habitación con paneles de madera forrada con libros que nunca había leído y premios de asociaciones de negocios. Jason cerró la puerta y se apoyó en el enorme escritorio de mi padre. Así que, dijo, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. Eso fue inesperado. No dije nada, esperando que continuara. Mira, Elaine, nunca supe del negocio secreto de la abuela. Y ciertamente no tenía idea de que ella estaba promocionando tu trabajo. Yo tampoco, dije en voz baja. Él pareció sorprendido. ¿En serio? ¿No estabas confabulada con ella? Estoy tan sorprendida como todos los demás. Jason exhaló lentamente. Papá está furioso, no solo por el anuncio de la galería, sino porque no tenía ni idea de que Ghost tuviera ese tipo de dinero independiente del patrimonio del abuelo. ¿Eso es todo lo que le molesta? El dinero, no el hecho de que humilló públicamente a su hija. Mi hermano tuvo la decencia de parecer incómodo. Eso fue duro incluso para papá. No sabía que iba a decir todo eso. ¿Lo habrías detenido si lo hubieras sabido? Jason no respondió directamente. Nunca he entendido tus elecciones, Elaine. Pensé que estabas siendo terca, tal vez tratando de demostrar un punto al luchar cuando podrías haberte unido al negocio familiar. Nunca quise esa vida. Lo sé ahora. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, lamento no haberte defendido más a lo largo de los años. La disculpa me sorprendió. Mi hermano y yo nunca habíamos sido cercanos, pero tampoco éramos enemigos. Simplemente existíamos en órbitas separadas. La suya llena de aprobación y oportunidad, la mía con críticas y obstáculos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Con la compañía, nada cambia. Todavía asumiré el control como estaba planeado. Y con nuestra familia, suspiró pesadamente. Eso es más complicado. Mamá y papá van a tener que aceptar que su narrativa sobre ti estaba equivocada. Eso no será fácil para ellos. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe seco antes de que la puerta se abriera de golpe. Mi padre estaba allí. Su rostro aún enrojecido, pero ahora compuesto en una máscara de preocupación paternal. Ahí están, dijo. Tu madre y yo quisiéramos hablar con ambos.
Jason y yo intercambiamos miradas antes de seguirlo a la pequeña sala de estar adyacente al dormitorio principal. Mi madre ya estaba allí, sentada en el borde de una silla de brocado, su postura rígida. La abuela Rose estaba sentada frente a ella, luciendo completamente a gusto. «Invité a tu abuela a unirse a nosotros», dijo mi padre, su tono dejando claro que esta no había sido su preferencia, ya que ha mostrado tanto interés en los asuntos familiares esta noche. «Alguien tenía que hacerlo», respondió Rose con calma. Mi madre habló, su voz tensa. «Elaine, estamos preocupados por este plan de la galería. Parece muy repentino». «Repentino para ustedes, quizás», interrumpió Rose. «He estado planeándolo durante años». Mi padre se volvió hacia mí. «Debes entender cómo se ve esto. Después de todas nuestras preocupaciones sobre tus elecciones de carrera, de repente tu abuela revela este elaborado plan». «No era un plan», dijo Rose. «Era fe en el talento de mi nieta. Fe que, aparentemente, requería secretismo y engaño», añadió mi madre. «Finalmente encontré mi voz. ¿Hubieran creído en mí si ella les hubiera dicho lo que estaba haciendo? ¿Me habrían apoyado entonces en lugar de compararme constantemente con Jason y encontrarme deficiente?» Mis padres intercambiaron miradas incómodas. «Solo hemos querido lo mejor para ti», dijo mi madre. «Seguridad, estabilidad». «No», respondí, liberando años de sentimientos reprimidos, finalmente libre. «Ustedes querían lo que era más fácil de entender, lo que encajaba en su estrecha definición de éxito. Nunca intentaron ver el mundo a través de mis ojos o apreciar lo que me importaba». «Pagamos por tu escuela de arte», señaló mi padre. «Sí», mientras dejaban claro que pensaban que era una pérdida de dinero. ¿Tienen alguna idea de lo que se siente saber que tus padres ven tu pasión más profunda como una indulgencia tonta? Jason se movió incómodo a mi lado. «Ellos también pagaron por mi educación, Elaine. Pero celebraron tus elecciones», dije, volviéndome hacia él. «Se jactaban de ti con sus amigos. Veían tu futuro como una extensión de su éxito». La habitación se quedó en silencio mientras mis palabras flotaban en el aire. Mi abuela observaba el intercambio con ojos tristes, pero no intervino. «Quizás», dijo mi padre, «hemos estado demasiado enfocados en ciertos tipos de logros». No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Richard Woke, era lo más cerca que uno podía llegar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó mi madre, inconscientemente, haciendo eco de la pregunta que yo le había hecho a Jason antes. «Ahora», dije, «he encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Voy a construir una vida y una carrera en mis propios términos, con el apoyo de la abuela Rose, y ustedes pueden elegir ser parte de eso o no». Me levanté de repente, agotada por el peso emocional de la noche. «Me voy a casa ahora, tengo una galería que preparar». Mientras me dirigía a la puerta, mi padre me llamó. «Elaine, espera. Esta conversación no ha terminado». Me volví una última vez. «Por esta noche, sí lo está. He pasado toda mi vida esperando su aprobación, papá. Ya no voy a esperar más». En el gran vestíbulo de la fiesta, los invitados comenzaban a irse. Amanda captó mi mirada y se apresuró a acercarse. «¿Estás bien?», preguntó, con genuina preocupación en su voz. «No realmente», admití, «pero lo estaré». Ella me sorprendió con un abrazo fuerte. «Tu trabajo es increíble, Elaine. Siempre lo he pensado». Bajó la voz. «Jason tiene una de tus piezas en su oficina. La compró de forma anónima en una galería en el Soho el año pasado». Esta revelación me dejó atónita. «¿Jason compró mi arte?». Amanda asintió. «No le digas que te lo dije». Le preocupaba que te lo tomaras de la manera equivocada. Antes de que pudiera procesar esto, mi abuela apareció a mi lado. «Yo también me voy, querida». Compartimos un coche de vuelta a la ciudad. Durante el largo viaje de regreso a Nueva York, Rose llenó los vacíos de su historia. Cómo había mantenido su negocio de arte en secreto, incluso de su esposo, cómo había observado mi desarrollo como artista con interés tanto profesional como de abuela, cómo había creado un plan para lanzar mi carrera de manera apropiada, sabiendo que mis padres nunca lo aprobarían ni lo entenderían. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté mientras nuestro coche cruzaba el puente hacia Manhattan. «¿Hubieras aceptado tal ayuda si lo hubieras sabido? Eres tan orgullosa como tu padre a tu manera». Tenía razón. Yo había estado decidida a triunfar por mis propios méritos, sin conexiones familiares o ventajas. «Pero los coleccionistas que compraron mi trabajo», dije, «¿solo lo compraron por ti?». Rose negó con la cabeza firmemente. «Tengo una reputación que mantener, Elaine. No la arriesgaría por sentimentalismo. Cada pieza fue adquirida porque los coleccionistas genuinamente respondieron a tu trabajo. Yo simplemente hice las presentaciones y proporcioné el contexto». Mientras nos detenía el coche frente a mi edificio, Rose me tomó la mano. «Tus padres te aman, Elaine. Simplemente no te entienden. Déles tiempo para que ajusten su visión de quién eres». Asentí, demasiado agotada emocionalmente para discutir. «Gracias, abuela, por todo. Hablaremos más mañana sobre la galería», dijo. «Hay mucho por hacer».
Mientras veía su coche alejarse, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, esperaba el mañana con una esperanza genuina en lugar de la determinación de soportar. Algo fundamental había cambiado, no solo en la dinámica familiar, sino en cómo me veía a mí misma y a mi futuro. Las semanas siguientes a la fiesta de cumpleaños de mi padre fueron un torbellino de actividad y emoción. Fiel a su palabra, Rose ya había puesto en marcha gran parte del plan de la galería. El espacio que había comprado era una antigua fábrica en Chelsea con techos altísimos y increíble luz natural. Arquitectos y contratistas trabajaron para transformarla en un escaparate digno de arte contemporáneo, mientras yo lidiaba con las implicaciones de mi repentino cambio de circunstancias. Mi primer desafío fue aceptar ayuda, después de años de feroz independencia. Rose y yo tuvimos numerosas conversaciones sobre la naturaleza de su apoyo. No te estoy dando una limosna, insistió durante una de nuestras reuniones de planificación en su apartamento de la Upper East Side. Esto es una inversión, tanto financiera como personal. Tú proporcionas la visión artística y la ética de trabajo. Yo proporciono la perspicacia de negocios y las conexiones. Es una asociación. Gradualmente, llegué a ver la sabiduría en su enfoque. Rose no estaba tratando de controlar mi expresión artística. Estaba creando un marco sostenible para que prosperara. Sus lecciones iban más allá de la gestión de galerías y la valoración del arte. Compartió la sabiduría acumulada a lo largo de 8 décadas de navegar en un mundo que a menudo la subestimaba. Nunca dejes que vean tu dolor, me aconsejó una tarde mientras revisábamos selecciones de portafolio. Canalízalo en tu trabajo. Ahí es donde se transforma de herida en sabiduría. Me entregué a los preparativos para la apertura de la galería, trabajando más horas que nunca. Mi pequeño apartamento se convirtió en un estudio donde completé nuevas piezas específicamente para la exposición inaugural. Rose me visitaba regularmente, ofreciendo crítica y aliento en igual medida. Un desarrollo inesperado fue mi profundización de la amistad con Amanda. Una semana después de la fiesta, ella me llamó. Me gustaría que almorzáramos, dijo. Solo nosotras. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, cerca del hospital donde ella trabajaba. Inicialmente incómoda, nuestra conversación se fue calentando gradualmente a medida que descubrimos un terreno común más allá de las conexiones familiares. Amanda reveló su propia relación complicada con las expectativas de mis padres y la complicidad de Jason en la dinámica familiar. Él no está tan seguro de todo esto como parece, me confió. Tu padre proyecta una larga sombra. Jason se preocupa constantemente por estar a la altura. Siempre ha sido el niño de oro, señalé. Esa es su propia clase de prisión, respondió ella. Cada éxito se espera en lugar de celebrarse. Cada error se magnifica. Esta perspectiva me ayudó a ver a mi hermano bajo una nueva luz. Después de todo, no éramos tan diferentes, solo respondíamos a la misma presión de maneras distintas. Amanda se convirtió en una visitante regular de mi estudio, a menudo trayendo café y escuchando mientras yo trabajaba en desafíos artísticos. Su perspectiva externa demostró ser valiosa, y su genuino entusiasmo por mi proceso creativo fue alentador. Mis padres, como era de esperar, tardaron más en adaptarse. 2 semanas después de la fiesta, mi madre llamó. Nos gustaría ver el espacio de la galería, dijo con rigidez, si te parece bien. Su visita fue incómoda. Mi padre examinó la construcción con ojos de desarrollador, señalando problemas con el sistema eléctrico y cuestionando la rentabilidad de ciertas decisiones de diseño. Mi madre deambulaba en silencio, con los brazos cruzados, claramente luchando por conectar este desarrollo con su imagen de mí. Va a ser hermoso, dije, tratando de cerrar la brecha. ¿Les gustaría ver bocetos del diseño? Mi padre miró su reloj. Tenemos otra cita. Quizás en otro momento, mientras se iban, mi madre se detuvo. Tu padre y yo hemos estado hablando. Nos gustaría contribuir financieramente a la galería. La oferta me sorprendió. La abuela Rose ya se ha encargado de eso. Lo sabemos, dijo mi madre con un toque de resentimiento en su tono. Pero somos tus padres. Deberíamos estar involucrados. Lo consideré. Gracias por la oferta, pero creo que lo que necesito de ustedes no es dinero. ¿Qué entonces? Preguntó mi padre, genuinamente perplejo. Comprensión, respeto por mis elecciones, incluso si no son las que ustedes harían. Fueron sin prometer nada, pero la conversación marcó un primer paso tentativo hacia la reconciliación. La evolución de Jason fue quizás la más inesperada. 3 semanas después de la fiesta, apareció en mi apartamento sin avisar, llevando una botella de vino y una carpeta de papeles. Una ofrenda de paz, dijo, levantando el vino. Algo que debía haber compartido hace mucho tiempo. La carpeta contenía artículos sobre perfiles de inversión en arte, dueños de galerías exitosos y estadísticas sobre el impacto económico de los distritos artísticos en el desarrollo urbano. Algunos databan de hace años. ¿Has estado investigando el mundo del arte?, pregunté confundida. Jason se encogió de hombros incómodamente,
Siempre me ha interesado tu carrera, incluso cuando no lo demostraba. Simplemente no tenía el vocabulario para hablar de ello. Mientras compartíamos el vino, Jason reveló sus propias dudas sobre el camino que había seguido. A veces me pregunto si alguna vez elegí esta vida o si simplemente caí en el papel que todos esperaban. No es demasiado tarde para cambiar de dirección, sugerí. Él se rió sin humor. Con los problemas de salud de papá, la compañía dependiendo de mí, 2 hijos y una hipoteca. Se siente bastante tarde. Esta fue la primera vez que oí hablar de los problemas de salud de nuestro padre. ¿Qué problemas? Jason pareció sorprendido. ¿No te lo ha dicho? Su corazón. El médico quiere que reduzca el estrés, tal vez que se jubile antes de lo planeado. Negó con la cabeza. Es por eso el gran anuncio y la planificación de la transición. Papá está tratando de asegurar su legado mientras aún puede. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre el comportamiento de mi padre. El miedo, no solo a la decepción, podría haber estado impulsando sus duras palabras. A medida que se acercaba la noche de apertura de la galería, surgieron aliados inesperados. Sofía ofreció servicios legales para los contratos de artistas. Mi primo David se encargó de que contactos de la industria musical asistieran a la inauguración. Incluso Teresa, la ama de llaves de mis padres, envió una tarjeta manuscrita de felicitación con una pequeña pintura que había guardado de mi infancia. La Galería Elaine Walke abrió en una fresca tarde de noviembre. Rose había insistido en una prestigiosa lista de invitados que incluía críticos, coleccionistas y artistas. El espacio brillaba con una iluminación perfecta, exhibiendo 20 piezas de mi trabajo junto a piezas de otros 3 artistas emergentes que Rose había seleccionado como talentos complementarios. Me paré en la entrada con un simple vestido negro, diferente al que había usado en la fiesta de mi padre. Este había sido diseñado por un amigo específicamente para esta noche, elegante pero lo suficientemente cómodo para la larga noche que se avecinaba. Con una voz nerviosa, Rose apareció a mi lado, vestida con un llamativo conjunto rojo que desmentía su edad. Aterrada, admití. Bien, me aseguró. Eso significa que te importa. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a llegar. Críticos que reconocí de publicaciones de arte. Coleccionistas que Jerry Pies me había presentado. Antiguos profesores y compañeros. Vecinos de mi edificio de apartamentos. Amanda llegó temprano, dándome un fuerte abrazo antes de que Jason se uniera a ella, luciendo incómodamente formal, pero genuinamente solidario. Una hora después del evento, con la galería llena de conversaciones animadas y el zumbido distintivo de una inauguración exitosa, divisé a mis padres cerca de la entrada. Dudaron, observando la escena con expresiones que no podía descifrar del todo. Entonces mi madre enderezó sus hombros y guió a mi padre hacia mí. «Esto es extraordinario», Elaine dijo, señalando el espacio. «Muy impresionante». Mi padre asintió, sus ojos moviéndose de una obra de arte a la multitud reunida. «Bastante concurrencia». «Gracias por venir», dije, sinceramente. A pesar de todo, su presencia me importaba. «No nos lo perderíamos», respondió mi madre, y escuché el comienzo de algo nuevo en su voz. Aún no era comprensión, tampoco aprobación, pero quizás una disposición a verme como era, en lugar de como ella había deseado que fuera. A medida que avanzaba la noche, circulé por la galería, interactuando con los invitados y explicando mi trabajo. La validación fue abrumadora. Un crítico de una importante publicación de arte pasó 30 minutos discutiendo mi técnica. Un curador de museo expresó interés en ver mi próxima serie. Al final de la noche, puntos rojos de vendido marcaban 7 de mis piezas, representando las mayores ventas de mi carrera. Cuando los últimos invitados se marcharon, Rose me encontró sentada en silencio frente a mi pieza favorita, una gran obra de técnica mixta que incorporaba fragmentos de cartas que había escrito pero nunca enviado a mis padres a lo largo de los años. ¿Y bien?, preguntó, sentándose a mi lado. No puedo creer que sea real, confesé. Es real, me aseguró. Y es solo el comienzo. Me giré para mirarla. Esta mujer extraordinaria que lo había cambiado todo con su fe en mí. ¿Cómo puedo agradecértelo? Ella tomó mi mano, su piel fina como el papel, pero su agarre aún fuerte, confiando en tu visión, creando sin miedo, y algún día, quizás haciendo por otro joven artista, lo que yo he hecho por ti. En ese momento, rodeada por mi trabajo y la fe inquebrantable de Rose, finalmente comprendí lo que el éxito realmente significaba. No la aprobación de mis padres, no la seguridad financiera, aunque eso ahora estaba a mi alcance. El éxito era la libertad de crear auténticamente y el coraje de compartir esa creación con el mundo. 6 meses después de la apertura de la galería, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. La Galería Elaine Walke se había establecido como un respetado escaparate para talentos emergentes, con exposiciones trimestrales que atraían una creciente atención de coleccionistas y críticos por igual.
Mi propio trabajo había evolucionado, volviéndose más confiado y distintivo a medida que la validación externa me liberaba de la persistente duda sobre mí misma. Los cambios más profundos, sin embargo, fueron internos. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi padre había forzado un ajuste de cuentas no solo para mi familia, sino para mí. Había pasado años defendiéndome en oposición a las expectativas de mis padres, mi identidad se formó tanto por la resistencia como por el deseo auténtico. Ahora, liberada de la necesidad de demostrar mi valía, descubrí partes de mi voz artística que habían sido silenciadas por una postura defensiva. Mi relación con mis padres progresó en pequeños y cautelosos pasos. Establecimos una tradición de llamadas telefónicas los domingos, incómodas al principio, pero que gradualmente se convirtieron en una conversación genuina. Mi madre hizo esfuerzos más consistentes, visitando la galería para cada nueva exposición y haciendo preguntas que revelaban un creciente interés en entender mi mundo. Vi un artículo sobre tu programa de mentores, mencionó durante una visita, refiriéndose a una iniciativa que Rose y yo habíamos comenzado para jóvenes artistas de entornos desfavorecidos. Me recordó a cómo solías enseñar a los niños del vecindario en nuestro patio trasero. Siempre fuiste buena en eso, compartiendo tu entusiasmo. Estos pequeños reconocimientos de quien siempre había sido significaron más que los grandes gestos de aceptación. Mi padre se mantuvo más reservado, pero mostró su perspectiva cambiante de maneras. Características envió a un amigo arquitecto para que evaluara el potencial de expansión de la galería cuando Rose y yo discutimos la posibilidad de adquirir un espacio adyacente. Más tarde, llamó con sugerencias de estrategias fiscales para negocios de arte. «Papá, ¿investigaste esto específicamente para mí?», pregunté, sorprendida por su conocimiento detallado. Hubo una pausa. Puede que haya leído algunos artículos, no fue una declaración de comprensión, pero de Richard Walke fue una concesión significativa. Jason y yo desarrollamos una relación que hubiera sido inimaginable antes. Empezamos a reunirnos mensualmente para almorzar, a veces con Amanda. A veces solo los dos durante uno de esos almuerzos a principios de la primavera. Me confió que había comenzado a tomar clases de dibujo los fines de semana. Soy terrible, admitió con una risa, pero hay algo satisfactorio en crear algo con mis manos después de pasar toda la semana moviendo números en hojas de cálculo. No se trata de ser bueno, le dije. Se trata de la experiencia de hacer. Él asintió pensativo. Empecé a entender eso. Empecé a entenderte un poco mejor también. El desarrollo más inesperado llegó en abril cuando Rose sufrió un derrame cerebral menor. El susto de salud unió a toda la familia en la sala de espera del hospital. Las viejas quejas se dejaron de lado temporalmente ante la posible pérdida. Rose se recuperó rápidamente. Su formidable voluntad aparentemente se extendió a su resiliencia física. Pero el incidente le impulsó a hablar más abiertamente sobre sus deseos y las lecciones que esperaba impartir. La vida es demasiado corta para los rencores, nos dijo durante una cena familiar en su apartamento después de su salida del hospital. Y demasiado corta para vivir, según los estándares de otra persona. Mi padre miró su plato. A algunos nos lleva más tiempo aprender eso que a otros. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer su papel en la disfunción de nuestra familia. Mi madre se acercó y le tomó la mano. Un gesto de apoyo para lo que debió ser una difícil admisión. Rose sugirió terapia familiar, presentándola como un regalo que quería, mientras aún fuera capaz de participar, para mi sorpresa. Mis padres aceptaron y comenzamos sesiones mensuales con un terapeuta que se especializaba en dinámicas familiares y patrones intergeneracionales. Durante una sesión particularmente reveladora, mi padre habló sobre la dura crítica y los estándares imposibles de su propio padre. Juraba que nunca sería como él, dijo, con una voz inusualmente vulnerable. Sin embargo, aquí estamos. Romper patrones requiere más que intención, observó el terapeuta. Requiere conciencia y un esfuerzo constante. Mi madre reveló sus miedos sobre la inseguridad financiera, que se originaron en las pérdidas de su abuelo durante la depresión. Solo quería que ambos estuvieran a salvo. Nos dijo a Jason y a mí. No podía entender que eligieran un camino con tanta incertidumbre. Estas revelaciones no borraron el dolor del pasado, pero lo contextualizaron, haciendo posible ver a mis padres como individuos complejos. En lugar de ser simplemente los arquitectos de mis inseguridades, mi vida profesional continuó floreciendo. En mayo, recibí el premio al artista emergente de una prestigiosa fundación nacional, un reconocimiento que trajo atención de los medios y nuevas oportunidades. La mañana después de la ceremonia de premiación, recibí un mensaje de texto de mi padre. Felicitaciones, bien merecido. Esas simples palabras significaron más que el premio en sí mismo. Para el verano, Rose se había recuperado lo suficiente como para reanudar su papel activo en la galería, aunque cada vez más se posicionaba como asesora en lugar de socia. Esta es tu visión ahora, me dijo, mientras planeábamos el calendario de exposiciones de otoño. Solo estoy aquí para presenciar cómo se desarrolla.
una cálida noche de julio. Exactamente 6 meses después de la apertura de la galería, celebramos una pequeña reunión para celebrar tanto el éxito de la galería como la recuperación de Rose, a diferencia de la fiesta de cumpleaños de mi padre. Esta fue una reunión íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Nos sentamos en la galería después del horario de atención, rodeados de arte y compartiendo historias, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras a través de las altas ventanas. Mis padres habían llegado temprano para ayudar a arreglar flores y colocar sillas, un simple acto de servicio que decía mucho sobre sus actitudes en evolución. Cuando las copas se llenaron de champán, Rose se puso de pie lentamente usando un bastón, pero por lo demás, mostraba poca evidencia de sus recientes problemas de salud. Me gustaría proponer un brindis, dijo, su voz aún imponente a pesar de sus 81 años, por la transformación. No solo de este espacio que una vez fue una fábrica abandonada o de la carrera de Elaine que ha florecido más allá incluso de mis expectativas. Miró a cada uno de nosotros, sino por la transformación de esta familia. Hace 6 meses estábamos fracturados por la incomprensión y las expectativas rígidas. Hoy estamos aprendiendo a vernos y aceptarnos mutuamente como realmente somos. Mi padre se aclaró la garganta. Me gustaría agregar algo. Se puso de pie, inusualmente dubitativo. He pasado mi vida construyendo cosas destinadas a durar, edificios diseñados para permanecer por generaciones. Hizo un gesto hacia las paredes de la galería, pero casi me pierdo el hecho de que mi hija estaba creando algo igualmente perdurable, solo que en una forma diferente. Se volvió para mirarme directamente. Elaine, me equivoqué contigo, con tus elecciones. Tu madre y yo nos equivocamos, y lamento que haya sido necesaria la intervención de tu abuela para que empezáramos a entender eso. La habitación se quedó en silencio. Mi padre nunca me había pedido perdón, ni una sola vez en 32 años. Gracias, papá, dije. Simplemente, saber algo más nos abrumaría a ambos. Amanda levantó su copa. Por vernos claramente, dijo. Por el coraje, agregó Jason, de Elaine y de la abuela. Por el arte, dijo mi madre, sorprendiéndome con su elección y su poder para transformarnos a todos. Mientras las copas chocaban y la conversación se reanudaba, me encontré de pie ligeramente apartada, observando la escena. Mi familia imperfecta pero sanando. Mi abuela, cuya fe en mí lo había cambiado todo. Mi galería, prueba física de que la pasión podía, de hecho, convertirse en un propósito. El viaje desde ese momento devastador, en la fiesta de cumpleaños de mi padre, hasta esta noche de conexión genuina, no había sido ni recto ni fácil. Hubo conversaciones difíciles, contratiempos, momentos en que los viejos patrones amenazaron con reafirmarse. Pero habíamos persistido, cada uno de nosotros, aprendiendo a vernos a nosotros mismos y a los demás con mayor compasión y con ojos más claros. Entendí ahora que el verdadero éxito tenía poco que ver con las cuentas bancarias o el reconocimiento público, radicaba en el coraje de vivir auténticamente, de crear sin disculpas y de ofrecer la misma aceptación a los demás que yo había anhelado para mí misma. Mientras me unía a la reunión, Rose captó mi mirada al otro lado de la habitación y me dio un ligero asentimiento como si dijera, has llegado exactamente a donde necesitabas estar. Por primera vez en mi vida adulta. Supe con absoluta certeza que tenía razón. Si has llegado al final de mi historia, me encantaría saber tus pensamientos. ¿Alguna vez has sido subestimado por miembros de tu familia que no entendían tu pasión? ¿Cómo lo manejaste? Deja un comentario abajo y no olvides suscribirte si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, a pesar de las expectativas que otros ponen en ti. Gracias por escuchar y recuerda que a veces las personas que parecen estar en tu camino en realidad te están preparando para algo más grande de lo que imaginabas. Dale like, comparte y suscríbete para más historias de transformación y autodescubrimiento.